Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Queridos amigos, sean bienvenidos a Sin Manual. Hoy con un invitado especialísimo. Me da muchísima emoción darle la bienvenida al país y al programa al doctor Mario Alonso Puig. Médico experto en vías digestivas, con 27 años de ejercicio en España, en los Estados Unidos, experto en el estudio de la inteligencia humana, en neurociencias, en tratar de desarrollar programas que nos ayuden a ampliar nuestro potencial. Autor de 13 libros y la verdad, si sigo hablando de su currículum, creo que se nos va el tiempo de la conversación, pero un hombre que ha estado en los principales escenarios internacionales de mayor prestigio, un hombre coach ejecutivo de las principales figuras del mundo empresarial. Con toda la humildad del mundo le digo bienvenido a Venezuela y bienvenido a esta silla. Nuestro país necesita mucho de su sabiduría. Gracias por estar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos vosotros por ese cariño con el que me habéis recibido, lo a gusto que me siento, realmente me siento en casa. Yo agradezco las palabras que me designan como experto. Es muy difícil definirse como experto en campos que tienen tanta dimensión, que tienen tanto alcance, tanto calado, ¿no? Digamos que soy una persona interesada, curiosa, que con el tiempo voy aprendiendo cosas interesantes y útiles y que me gusta compartirlas, ¿no? Y que creo que siempre tenemos que tener esta mentalidad de estudiantes, porque el día que consideremos que somos verdaderos expertos, dejaremos de indagar, de buscar, de profundizar las cosas, porque creeremos que ya lo sabemos todo, ¿no? Entonces, a mí me gusta más definirme como un buscador, como una persona realmente interesada en estos campos, y ya que por ley de vida, conforme voy cumpliendo más y más años, pues algo más voy aprendiendo, ¿no? Su humildad es uno de sus dones más admirables. ¿Usted tiene idea del bienestar que genera en la humanidad? Yo he de decirlo con profunda sorpresa y gratitud que recibo comentarios muy cariñosos de personas de distintos lugares y eso me llena de satisfacción. La verdad es que no deja de sorprenderme y en el fondo lo que me viene es a ratificar que yo estoy en este mundo para ser un humilde despertador, es decir, todo lo fundamental lo tiene cada persona. Lo que pasa es que hay que despertar eso que está dormido, ¿no? Entonces a mí me gusta describirme como alguien que quiere despertar lo que está dormido. En mi época de cirujano, obviamente yo tenía que aplicar la ciencia y la tecnología. Una de las cosas que más aplicaba era la conversación, porque yo sabía, siguiendo a nuestro padre medicina Hipócrates, que los verdaderos recursos están en el organismo y que cuando una persona está ilusionada, tiene fe en que se puede curar, es capaz de sacar a flote cosas que de otra manera no sacaría a flote. Entonces, el convencimiento, la convicción, la certeza de que esos recursos están, ha sido algo que siempre me ha llevado. Y luego eso no solo se extiende en el campo de la medicina, se extiende en muchas otras cosas donde el potencial humano existe. Lo que pasa es que hay que conectar con él, hay que despertarlo, hay que desplegarlo y ayudarlo a florecer. Mario, en mi caso, yo sufrí un linfoma no Hodgkin estadio 4, Ajá. Fui trasplantada de médula. Ajá. Y efectivamente, tal como dices, afloró en mí una fuerza que desconocía. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa que después de todo ese Everest vuelve uno como que a normalizarse? Y a veces yo busco la foto donde yo estoy pelona y le digo, pelona, ¿sabes? Le digo, esa era yo, pero contágiame de ese valor. ¿Cómo hacemos para efectivamente darle espacio a ese potencial de verdad? Esa es una gran pregunta y algo que yo me pregunté cuando era cirujano. Bueno, yo sigo siendo cirujano, pero cuando ejercía la cirugía, ¿no? A una persona le diagnosticas un tumor, en ese momento su mundo se viene abajo, le operas,
extirpas el tumor, el resultado es altamente satisfactorio y la persona está curada. Lo curioso es que luego vuelve al nivel previo en el que estaba. Entonces me di cuenta de que la solución física no es la gran solución. Es decir, de alguna manera cuando una persona pierde algo, salud, economía, etcétera, en un momento determinado dice, si recupero mi salud, si recupero mi economía, seré siempre la persona más feliz del mundo. Y luego ve que no. Y por eso seguí indagando y empecé a darme cuenta que hay que ir a planos más profundos. Y los planos más profundos, el primero es un plano psicológico, es decir, la persona tiene que estar a gusto en su piel, a gusto con la vida y a gusto con su vida. Y luego me di cuenta que había un plano más profundo, que es el plano espiritual. Y el plano espiritual no es el plano religioso, es compatible con una religión basada en el amor, es el plano en el que tú te das cuenta de que lo más importante para tener esa sensación de gratitud y de felicidad es que estés conectado con tu ser. Acaba de dar una conferencia extraordinaria donde, bueno, todos salimos eufóricos, llenos de esa certeza que nos contagias, de que creer es crear. Y bueno, terminamos todos con lágrimas en los ojos cuando, y no estoy haciendo spoiler porque esta entrevista va a salir después de tus conferencias, cuando tú nos dices, el universo te quiere que vivas plenamente, llámese universo, llámese Dios, está contigo. ¿Por qué nos saboteamos tanto nosotros? Eso es una pregunta que yo me la hice durante bastante tiempo y la explicación que he encontrado es la siguiente. No digo que esta sea la única explicación, es la siguiente. Tenemos una creencia muy limitante de la que ya hablaba Albert Einstein. Albert Einstein es muy conocido como físico y no tanto como metafísico, pero fue un grandísimo metafísico. Tenemos una creencia limitante que es que en el fondo el ser humano no es bueno. Estamos llenos de residuo de culpa, de residuo de pecado, de residuo de... Y entonces, ¿qué ocurre? Que saboteamos nuestra propia felicidad porque nos castigamos. Y además, las personas que son creyentes o que somos creyentes, hemos generado una imagen de un Dios, oye, un Dios castigador, que te va a querer si eres bueno y no te va a querer si no eres bueno. Y que llegues a un sitio u otro depende de tus méritos. Y uno se plantea, ¿tú condenarías a un hijo tuyo al infierno de por vida? Haga lo que haga, no lo haríamos ninguno de nosotros. Y resulta que el que se supone que es el ser más amoroso, sí lo haría. Esto es falso. Entonces, como tenemos una imagen tan pobre, creemos que si somos felices nos van a castigar, no deberíamos ser felices. Ya seremos felices si somos buenos y nos vamos de este mundo. Y se nos olvida que uno puede estar en este mundo en el cielo o en el infierno. Total. ¿Saben? Entonces, ¿qué pasa? Que arrastramos cantidades enormes de culpa. Cuando una persona transforma la imagen que tiene de la vida, de Dios, del universo, como quieras llamarlo, y lo ve no como algo indiferente o incluso punitivo, castigador hacia ti, sino lo ve como algo que quiere verte feliz, cambia por completo tu experiencia de la vida. Es que lo tenemos metido a un nivel muy profundo. Einstein decía que había una pregunta cuya contestación determinaba nuestra manera de vivir, y creo que tenía bastante razón. Dijo, la pregunta fundamental es la siguiente: ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Si uno cree que vive en un universo hostil, siempre va con miedo. Si uno cree que vive en un universo amigable, dices, como dice Paulo Coelho, el universo va a confabular a mi favor. Y es una forma diferente de vivir. Porque de una forma vives en el miedo y de otra vives en la confianza. Justamente el miedo. ¿Qué hacer con el miedo? Hay gente que, bueno, por mi misma trayectoria en cuanto a la enfermedad, me escriben mucho y entonces me dice, no estoy llorando, Ana, yo me siento optimista, sé que y estás lleno de miedo. Y a mí lo que me da es, o yo ante el miedo me arrodillo, lloro, lo dreno, pero te pregunto, ¿qué hacer cuando tenemos miedo? Bueno, nosotros tenemos que distinguir dos tipos de miedo. El miedo propio de nuestra condición material, es decir, si yo me encuentro en la selva de la India con un tigre de Bengala y no tengo miedo, tengo un problema.
Si voy por la calle y me encuentro con un señor con una pistola y no tengo miedo, tengo un problema. Si a mí me diagnostica una enfermedad y no siento miedo, tengo un problema. Pero ese no es el miedo que daña al cuerpo. Todo lo contrario, ese miedo está para proteger el cuerpo. Veo a un señor con un arma y si veo que tengo opción me escapo. Veo un tigre y si veo que puedo me subo a un árbol porque los tigres no trepan bien. El problema del miedo en el ser humano es el que genera su propia mente. Ese es el problema. Porque eso hace que vivas constantemente en miedo. Y ese miedo se sabe que deteriora el cuerpo. El cuerpo no va a generar un miedo que lo deteriore. Si no lo genera el cuerpo, ¿quién lo genera? La mente humana. La mente humana. Es decir, imagínate que una persona diagnostica una enfermedad y en ese momento tiene miedo. Pero ¿qué es lo que mantiene ese miedo? Esa conversación interna. Uy, no sé qué, y si esto no va bien, y si no sé qué. Y ese miedo lo genera la mente. Por eso, prácticas como el mindfulness, que son de aquietar la mente, se ha demostrado que son prácticas muy efectivas, incluso en formas de tumores malignos. ¿Por qué? Porque ese tumor maligno está haciendo que la mente favorezca su crecimiento. Por ejemplo, cuando una persona está constantemente con miedo, libera una serie de hormonas que favorecen la progresión del tumor. Entonces, una cosa es que tengas tus momentos de miedo, lógico, porque está en peligro tu naturaleza física, y otra cosa muy diferente es vivir permanentemente asustado. Eso lo genera la mente humana. Eso lo genera la mente humana. Por eso es tan importante aprender a aquietar la mente, a fijarte en el presente. ¿Hoy qué tengo? Hoy tengo esto. Mañana ya veré lo que tengo. ¿Un día a la vez? Un día a la vez. Una hora a la vez, a veces, a ratos. Una hora. Entonces, en el momento en el que tú no permites que el miedo te arrastre por la línea del tiempo hacia el futuro y te plantee un panorama desolador, y tú estás en el presente, en ese momento es mucho más difícil que el miedo entre. El miedo mental. Me encanta una frase que tú dices: gestiona tu cara y gestionas tus emociones. Y hablas de la ínsula de R'lyeh y al final tienes ese don de hablar de cosas difíciles bien sencillito. Y quisiera que lo compartieras con la audiencia. Sí, vamos a ver. Hay dos estructuras en el cerebro de las que ha hablado mucho un maestro mío, Antonio Damasio, que es un neurólogo que vive en los Estados Unidos de origen portugués, que se llaman los mapas de los sentimientos. Son el cíngulo anterior y el lóbulo oculto, el quinto lóbulo, la ínsula de R'lyeh. Entonces, ambos están leyendo lo que pasa en el cuerpo y sobre todo lo que pasa en la cara. Y esas áreas determinan las emociones y los sentimientos que vas a tener dependiendo de lo que tu rostro refleja. Cuando yo sonrío, estoy mandando una información al cerebro que es incompatible con el miedo, porque uno no sonreiría frente al miedo. Y aunque no sientas las ganas de sonreír, el solo hecho de físicamente hacerlo es capaz de bloquear el núcleo central del miedo en los lóbulos temporales, porque de alguna manera es un truco para engañar el cerebro. Y se ha demostrado que funciona incluso con un lapicero en la boca, porque te obliga a estirar la comisura. Y eso es leído y empiezas a tener sentimientos de mucha mayor tranquilidad. Pero ¿acaso es que uno se imagina el cerebro inteligentísimo? ¿Cómo voy a engañar al cerebro? Y yo lo he practicado porque te sigo. Y hay momentos en los que son situaciones difíciles y me río y es una risa falsa. ¿Cómo eso engaño al cerebro que supuestamente es tan inteligente o no? Porque el cerebro puede ser... Nadie dice que el cerebro no sea inteligente, pero el cuerpo también es inteligente. Y de la misma manera que una persona que hace ejercicio físico es una persona que emocionalmente suele estar mejor que la persona sedentaria, y aquí el cuerpo está afectando a los estados mentales, también tu sonreír está afectando al cerebro, porque ten en cuenta que el cerebro afecta al cuerpo, pero el cuerpo afecta al cerebro. Los cálculos que se han hecho en longitud de nervios vienen a darnos una cifra absolutamente brutal. Estamos hablando de más de 40.000 kilómetros de nervios en un ser humano. Es más que la vuelta entera a la Tierra, es más que el perímetro. Entonces el cuerpo, claro que afecta al cerebro. Y esto lo vio con muchísima claridad el padre de toda la psicología anglosajona, el profesor William James. Fue catedrático de Harvard, murió hace muchos años, murió en 1910. Dijo: atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás feliz. Y dijo: el pájaro no canta porque es feliz porque canta. Así es. Se está hablando de cómo la acción Así es capaz de cambiar la emoción.
Se nos acaba el tiempo, tengo 2 preguntas. ¿Qué es la vida, Mario? Para mí la vida es un descubrimiento. Para mí la vida es la posibilidad de aprender la asignatura más importante que hay, el amor. Es nuestra oportunidad de aprender que cuando ponemos amor a las cosas, ponemos amor en las relaciones, ponemos amor a las personas, todo cambia, todo mejora. Y creo que hasta que no aprendamos esa asignatura, no vamos a poder vivir plenamente. Estás en Venezuela, un pueblo resiliente, un pueblo que se levanta a las 3 de la mañana para ir a trabajar, para trasladarse con dificultad de un lugar a otro, que pasa muchos problemas y tiene muchas limitaciones. 40% de pobreza extrema. ¿Qué le dices al pueblo venezolano? ¿Qué palabras puedes compartir? Bueno, yo diría que primero valoren que valoréis todas las cosas maravillosas que tenéis. O sea, yo desde que pisé ayer el aeropuerto en Caracas no he recibido más que muestras de afecto y de cariño. Y esto yo creo que es admirable. Ojalá en Europa tuviéramos la misma ternura y la misma afabilidad que vosotros mostráis. No siempre ocurre. Por otro lado, efectivamente, que reconozcáis que esa resiliencia es una virtud extraordinaria. En tercer lugar, que os fijéis más en lo que tenéis que en lo que no tenéis, en las virtudes más que en los defectos. Y sobre todo, que no seamos indiferentes unos con otros. Sí. Es decir, el gran problema del ser humano es su egocentrismo. Entonces, en el momento en el que nos es indiferente el dolor de las otras personas y solo nos importa nuestro bienestar, en ese momento no estamos favoreciendo que suceda aquello que genera una transformación. Así es. Con una taza de café se disfruta mucho más una conversación tan profunda, tan interesante con Mario Alonso Puig, que reúne humildad, sabiduría, amor al prójimo, nobleza. Es un ser fuera de serie y por eso admiramos tanto esa energía que tiene. Él desde hace años escogió como misión de vida aliviar el sufrimiento humano. Va por el mundo hablando al ser humano, hablando a las personas acerca de nuestro potencial, de nuestras capacidades. Y bueno, quisiera que escucharan en este momento una reflexión en la que él nos garantiza que las capacidades las tenemos, a veces sin saberlo. Lo que nos falta es la fe. La gran excusa a la que todos podemos aferrarnos es a considerar que las circunstancias exteriores son las únicas que deciden lo que sucede. Mirad, yo he hablado a lo largo de muchos años, de una figura que a mí me impactó mucho, una niña que nació en Tuscumbia, Alabama, en los Estados Unidos, y a los 16 meses de edad tuvo una meningoencefalitis muy grave y se quedó ciega, muda y sorda. Esta mujer, a pesar de estar en ese mundo de oscuridad, ya podéis imaginaros lo fácil que es encontrar excusas y justificaciones muy lógicas y razonables, decir, oye, yo no tengo vista, yo no oigo, yo no puedo hablar, no puedo hacer nada significativo en la vida. Pues hubo una mujer que creyó en ella, Annie Sullivan, e interactuó con Helen Keller 10 años. Y consiguió que esta niña se graduara con honores por la Universidad de Harvard, la primera mujer en la historia. Entonces es importante que escuchemos lo que esta mujer dijo cuando un periodista que conocía el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, ya que ella no podía ver, cuando le preguntó lo siguiente: señorita Keller, ¿hay algo peor en esta vida que ser ciego? Lo que no se esperaba el periodista era la respuesta de Helen Keller. Helen Keller dijo, sí señor, es peor poder ver y no tener una visión. Porque cómo ve usted el futuro determina cómo vive en el presente. Su fe en el futuro es su fuerza en el presente. Si tú no tienes fe como sentimiento de certeza de que las cosas pueden mejorar, no vas a hacer hoy lo que es necesario para que mejoren. Es muy fácil escudarse en yo soy demasiado pequeño, yo no puedo hacer nada.
Y de nuevo Helen Keller dijo, yo soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo, yo jamás renunciaré a lo que puedo hacer. Todos sabemos, aunque sea a nivel de intuición, que cuando tienes fe, pones el alma en las cosas que haces, esa fuerza no queda en ti, te trasciende, irradia, impacta en otras personas que recuperan su alegría, su ilusión, su confianza. Y así se puede transformar por completo cualquier cultura. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó destrozado física y anímicamente. Recordad las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Era un país que tecnológicamente no era avanzado en absoluto. Y Douglas MacArthur, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, llamó a su amigo Edward Deming, y Edward Deming en ocho conferencias que dio a los líderes de las empresas japonesas, todas en la bancarrota, les preguntó, ¿cuál sería vuestra ilusión de un Japón realmente apasionante? Y dijeron, un Japón tecnológicamente avanzado. Eso era imposible desde el punto de vista de la lógica. Edward Deming les dijo lo siguiente, si todos los días hacéis las cosas con el convencimiento de que lo pequeño os va a llevar a lo grande, os aseguro que lo lograréis. Levantaron entero un Japón que estaba absolutamente hundido. La fuerza del ser humano es extraordinaria. Es extraordinaria. Lo que nos falla es la fe. Bueno, yo te quiero agradecer y quiero además comunicarle a quienes están viéndonos que Mario Alonso Puig vino a Venezuela ayer, ¿ok? Hoy de una conferencia de 10 de la mañana, 12:30 al mediodía, de pie, sin tomar un vaso de agua a las 2 horas y media. Se puso a firmar libros hasta el último libro. Estuvo dando una rueda de prensa de más de media hora y está con nosotros. Son las 4:15 y a las 6 tiene una nueva presentación. Dios te llene de bendiciones. El universo te devuelva tanta bondad, tanta humildad, tanta sencillez y tanta empatía. Te admiramos, te queremos profundamente y que Muchas Dios gracias. siga iluminando tu camino. Muchas gracias. Te queremos. Gracias, muchas gracias. Bueno, y gracias a usted. Vosotros. Qué belleza. Yo felicísima aquí y gracias a ustedes por estar ahí. Gracias porque Sin Manual busca justamente que borremos todos los estereotipos y nos llenemos de estas ideas y de estas propuestas. Hasta la próxima. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.